Bien, hay que aclarar que etimológicamente la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa llamado. Por eso es que la pregunta es si no es innato lo que es vocación. Eso llamado es porque llamado desde afuera, ¿no? Algo que la persona tiene que captar para poder realizar luego. No es innato eso en el ser humano. Bien, no, en realidad se considera, digamos, los teóricos, los estudiosos del tema, abordan la cuestión de la vocación como una construcción social. Digamos, la persona que elige qué hacer o sobre qué saber, lo hace siempre en función de cómo fue su historia y su contacto con su entorno. No es una cuestión innata, al contrario, es algo que se va construyendo y que considero que se construye a lo largo de toda la vida, no solamente en el momento de la adolescencia que uno toma una decisión, y es algo que se va construyendo con el tiempo y con las experiencias. Y obviamente con lo que tenemos en nuestro alrededor y que influye en nuestra personalidad y en nuestras elecciones también, ¿no? Bien, doctora, ¿se puede decir que la orientación vocacional favorece la autoestima de los individuos? Podríamos pensar que sí. ¿Y esto por qué? Porque cuando una persona no sabe qué hacer, su estima está muy dañada. Digamos, el hecho de no saber para qué todos los días arrancamos la mañana, qué vamos a hacer cuando terminemos la escuela, qué vamos a hacer cuando, no sé, dejemos este trabajo, eso, digamos, le genera un daño importante a la persona. Cuando uno sabe qué hacer, cuando uno sabe cuál es su proyecto, a qué apunta, cuáles son los deseos, entonces la persona se siente más dignificada. No nos olvidemos que la orientación vocacional tiene directamente que ver con el trabajo, ¿no? De una forma u otra lo que buscamos es en qué trabajar, y el trabajo dignifica. El hecho de saber qué quiero hacer también me fortalece como persona. La evolución de la orientación vocacional está supeditada también a los cambios del orden familiar, escolar, laboral. Absolutamente, sí, totalmente. De hecho, digamos, la orientación vocacional tiempo atrás tenía otra función, o en realidad específicamente se dedicaba al tema de la elección, a ver qué querés estudiar, porque qué pasa con la industrialización de los mercados y con los cambios que hemos tenido en este último siglo. El ser humano cambió mucho en relación a, bueno, a qué nos vamos a dedicar. Antes se seguía mucho con la tradición, ¿no? Entonces era toda una familia que hacían el mismo oficio, manejaban el mismo negocio. Hoy día eso no ocurre. Hoy día puede que haya un negocio familiar importante, pero los hijos prefieren elegir otro camino. Entonces la orientación vocacional se tuvo que actualizar como para poder realmente ser de utilidad para la sociedad. Y es una disciplina que está en constante cambio, y a medida que la sociedad siga cambiando, la orientación vocacional se tiene que ir actualizando también. Bien, doctora, con respecto a la influencia familiar, ¿qué sucede cuando los padres le imponen a sus hijos un determinado accionar, digamos, en sus vidas? ¿Eso cómo lo ve usted eso? ¿Está bien, está mal que influya demasiado el padre sobre el hijo? Bueno, hablar de bien o mal por ahí, digamos, yo prefiero evitarlo. Lo que sí, muchas veces los padres con el deseo de que sus hijos sean felices y tengan una vida provechosa, ponen como prioritario sus propios deseos en lugar de pensar en qué sería conveniente o mejor para su propio hijo. Siempre depende de la familia, del tipo de relación que haya entre los padres y el hijo. Sabemos que hay, digamos, familias en donde el peso que tiene la palabra del padre o la palabra de la madre es muy grande. Eso, como yo te decía antes, todo depende de la persona. Entonces, los padres van a generar una influencia muy grande en cuanto a la decisión, dependiendo de cómo haya sido, digamos, el desarrollo de esa persona a lo largo de su vida. Si la persona puede diferenciar entre los deseos de sus padres y sus propios deseos, entonces no deberían interferir demasiado. Pero bueno, depende de la personalidad de cada uno y de la historia de cada uno. Bien, en el proceso de desarrollo, digamos, de orientación vocacional, ¿hay una apertura, un desarrollo y un cierre? Bueno, es un proceso. Tiene un inicio. En el caso de lo que es la práctica de orientación vocacional en la psicología, efectivamente es un proceso que tiene estas etapas que vos decís. Bueno, empezamos con las entrevistas, como te contaba, con la inquietud de una persona que está buscando qué hacer. Seguimos con, bueno, la aplicación de las técnicas y el desarrollo del trabajo dentro del consultorio, dentro de la institución educativa.
Y digamos que este proceso terapéutico tiene un fin cuando la persona logra elegir o logra, digamos, tomar con más, apropiarse, digamos, de ese proyecto de futuro. Pero después la orientación vocacional de cada uno, por fuera del consultorio, la orientación se sigue reescribiendo día a día con las experiencias de las personas. Por lo menos eso es lo que yo considero. Pude haber elegido una carrera hoy, la estudio, empiezo a trabajar sobre eso y después el abanico de posibilidades que se me abre en el mundo por las experiencias y por las distintas cosas que van pasando, eso también van reescribiendo lo vocacional. No le daría un cierre tan tajante, digamos. Perfecto. Días pasados leía que, por ejemplo, en Cuba la educación en general es gratuita, desde el jardín de infantes hasta que uno egresa de la universidad. Directamente lo que hacen es, terminan un año y deben darle los libros que usaron ese año a los alumnos que vienen, digamos. Es decir, un alumno que termina tercer año tiene la obligación de entregar los libros al que va a cursar segundo año. Ahora, cuando le entregan el título a un egresado universitario, en una mano le están dando el título y en la otra le dan el contrato laboral. Por 2 años esa persona tiene que trabajar donde se lo imponen, ¿no? Siempre acorde a la carrera que ha estudiado, la carrera que ha terminado. Después de los 2 años puede elegir cualquier trabajo, el trabajo que le convenga más. Pregunto, digo, esto de que a veces los estudiantes terminan una carrera determinada, no solamente la universidad, sino también el colegio secundario, y no saben, digamos, para dónde ir. Se encuentran desorientados, no tienen quien los apoye. Esto de la diferencia que hay entre los conceptos académicos y una inserción laboral, ¿cómo lo ve esto? Bueno, en Argentina, ¿no? Obviamente. Sí, seguro, yendo al contexto de nuestro país. Y en realidad, digamos, los chicos salen del colegio secundario con, a mi modo de ver, bastantes falencias como para poder insertarse en el mundo laboral. También salen con muchas dificultades para poder insertarse en lo que es la universidad o un terciario, lo que sea que elijan estudiar. Lo que vos me contás que pasa en Cuba en realidad no tiene que ver con una cuestión de vocación, sino con una cuestión de imposición. Claro, claro. Pero bueno, digamos que en nuestro país sería conveniente que por ahí la educación se acomode un poco más a las necesidades del mundo laboral y también de la universidad. Digamos, esto que hablábamos recién de lo difícil que es para los chicos continuar con los proyectos y poder seguir con las carreras universitarias y demás, es porque además de su desmotivación también vienen con muchas fallas por la misma crisis por la que atraviesa nuestro sistema educativo, ¿no? Hay apatía, ¿no? en muchos de ellos, lo que se vislumbra permanentemente, digamos. Sí, mucha deserción en las universidades, imposibilidad de estar mucho tiempo en un mismo trabajo. Pero bueno, eso, digamos, no hay una explicación única para esto que les pasa. Cada uno tiene su historia y hay que ver ahí qué es lo que está fallando, qué es lo que se puede mejorar. Bien, un adolescente debe conocer profundamente su pasado para después pensar en el futuro. Lo importante es que se conozca a sí mismo. Digamos, no necesariamente hay que hacer demasiada historia para poder tomar una decisión, pero sí es importante que se conozca y que sepa qué es lo que quiere. O sea, el poder pensar para adelante también implica conocerse a uno mismo y a lo mejor en eso es en donde podemos pensar que nos vamos para el pasado, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, algo que suele pasar es chicos que tienen, no sé, adoración por determinado hobby, ¿no? Y eso los ha acompañado durante muchos años de su vida. Si lo pueden pensar como un proyecto de futuro, está buenísimo, porque entonces la persona ya tiene resuelto esta cuestión de la elección, de qué hacer. Claro, ¿no? claro. En cuestiones así es donde interfiere el pasado en qué vamos a hacer en el futuro. Bien. ¿Se puede decir, doctora, que ahí se cometen errores en el proceso de orientación vocacional durante la entrevista, digamos, sea con un adolescente o un adulto? Mira, considerando las respuestas que hemos recibido en Facebook y considerando también que no deja de ser una práctica humana, aunque los que la practicamos seamos profesionales y estemos preparados en el tema, seguramente que sí, que haya errores. Yo sigo focalizando el punto en esto de que no podemos ir derecho a ver qué quiero hacer en el futuro. Hay que conocer a la persona, los profesionales, nosotros tenemos que indagar sobre la persona, como para ahí empezar a guiarlos. Ese sí puede ser un error, que
por lo que la gente piensa, digamos, en cuanto a la orientación vocacional y sus resultados, probablemente se esté dando ese error en la práctica. Bien, doctora, ya tenemos que cerrar cortito. La última pregunta, sí, rápidamente. ¿Qué opinión le merece esto de que, bueno, ahora hay un proyecto que se ha enviado al Congreso Nacional para que voten los chicos de 16 años? Sí. Bueno, en relación a eso lo que pienso es que, digamos, si a los 16 años se considera que son personas con la capacidad de discernir y de elegir a quienes los gobiernen, también son personas responsables en otras cuestiones también. Bueno, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Muy amable. Se llama Valeria Irazoqui, es licenciada en psicología, pasó por Consideraciones. Ya en la última, ya nos vamos, el tiempo pasa volando, Jacqueline, sí, así que... Bueno, en el último tramo del programa les quería volver a decir que nos pueden encontrar en Facebook a través de programa consideraciones@gmail y en YouTube en el canal Consideraciones 2012. Bien, gracias Jacqueline, muy amable. De nada, por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20 horas, Televisión Regional, Consideraciones. Muy buenas noches.